Si hay alguna duda, algún problema que hayan tenido, algo que quieran que se aclare respecto a los temas de este último asunto, que es las ecuaciones no lineales. Quien tenga duda puede activar el micrófono para preguntar. Bien, ya vimos entonces todos los métodos para el cálculo de las raíces de una ecuación no lineal, ¿no? Comenzamos con la bisección, seguimos con la falsa posición, luego la falsa posición modificada, y finalmente el método de la secante, y luego el último método, que es el más rápido de todo, el método de Newton-Raphson. Hay que aclarar, sí, que el método de Newton-Raphson es el único que exige, además de que la función sea continua, que sea derivable, ¿no? Porque utiliza la derivada de la función en torno del punto donde está la raíz. Entonces, es el único inconveniente y hay que saber derivar porque tenemos que derivar la función. Aparece la fórmula de la derivada de f del lado izquierdo de nuestra ecuación y tenemos que aplicarla. Bien. Aquí hay un último problema que es de mucho interés para los de ingeniería civil. Los del área informática pueden verlo como una ecuación no lineal más. Los de civil sí lo van a ver como un problema de mecánica, ¿no? De estructuras. Es el problema de un cable apoyado en sus dos extremos, colgado de sus dos extremos, ¿no? Y sometido a fuerzas concentradas en puntos marcados por coordenadas x1, x2, etc., ¿no? En este caso, dibujado un cable con solo dos fuerzas concentradas. Y el cable entonces se atiranta y nuestras incógnitas son la fuerza horizontal H, componente horizontal de la tensión, y la fuerza vertical en apoyo izquierdo, la fuerza vertical en apoyo derecho, H, B1 y B2, ¿no? Además de las coordenadas Y1 y Y2 de los dos puntos donde se aplicaron la fuerza concentrada. Esas ordenadas también son de importancia. Bien, pensando primero en el cálculo de las reacciones de apoyo, que serían las fuerzas H, B1 y B2, utilizamos ecuaciones de equilibrio. Sabemos que un cuerpo que está en equilibrio, como el caso del cable, la suma de fuerza horizontal tiene que dar 0. Entonces H1 resulta ser igual a H2 porque son las únicas componentes horizontales que tenemos en el problema. Entonces esa primera ecuación nos dice simplemente que la fuerza horizontal en ambos extremos, en ambos apoyos, son iguales. Son iguales. Bien. Entonces H va a ser al final la incógnita de fuerza que vamos a arrastrar en nuestra ecuación. La fuerza común, componente de la tensión, en la dirección horizontal en ambos apoyos. Bien. A continuación tomamos momentos respecto del apoyo 2. Momentos respecto al apoyo 2. Y obtenemos B1 que queda en función de H. Entonces, fíjense, ya vamos a ir asumiendo que H es nuestra incógnita fundamental. Y entonces todo lo vamos a tratar de expresar en términos de H. Entonces B1, la reacción vertical B1 en el apoyo de la izquierda, queda en función de H. Luego tomamos una suma de fuerza en la vertical y obtenemos B2 que queda en función de B1, ¿no? Pero como B1 ya está en función de H, entonces B2 también queda en función de H. Y ahora vamos a ver hasta aquí con las ecuaciones de equilibrio. Noten ustedes que el problema queda indeterminado todavía, ¿no? Ahí tenemos nosotros las tres ecuaciones de equilibrio, pero hay 4 incógnitas inicialmente, ¿no?
Y entonces al final nos quedamos descartando la primera, que ya nos dio la relación de que la fuerza componente H1 y H2 iguales a H. Nos quedaron luego tres ecuaciones, dos ecuaciones, pero hay tres incógnitas, ¿no? Que son B1, B2 y H. Dos ecuaciones no pueden resolver de manera única a un sistema de dos incógnitas, de dos ecuaciones. Es decir, perdón, tenemos dos ecuaciones finalmente y tres incógnitas, lo que es indeterminado y no podemos resolverlo todavía, ¿no? Pero no hemos hecho intervenir las ordenadas Y1 y Y2, que también son incógnitas. Entonces, para hacer intervenir esa ordenada, podemos tomar momentos por la izquierda en cada punto, en el punto de aplicación de P1 y después en el punto de aplicación de P2. Va a dar 0 porque sabemos que el cable solo resiste a tracción, esfuerzo normal de tracción nada más. Entonces, el momento flector es 0 en cualquier punto del cable. Entonces, tomando momento por la izquierda respecto al punto donde se aplicó P1 y luego tomando momento por izquierda respecto al punto de aplicación de P2, vamos a involucrar a las coordenadas Y1 y Y2. Y eso es lo que hacemos acá. Momento por la izquierda en el punto de aplicación de P1 igual a 0. Entonces nos queda B1 por X1 más H por Y1 y Y1 queda igual a menos B1 sobre H por X1. Como B1 depende de H y aquí está H también, entonces Y1 también depende de H. Quedó dependiente de H. Tomando momentos respecto al punto de aplicación de P2, tenemos la coordenada Y2 que también queda en función de H. Bien, ahora estas nuevas ecuaciones mantienen la incógnita H, ¿no? Y para resolverla, planteamos lo siguiente. Yo puedo calcular la longitud final del cable, que he llamado L mayúscula, que va a quedar en términos de Y1 y Y2, ¿no? Fíjense, el primer tramo va a ser la raíz cuadrada de X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado. La longitud en el segundo tramo va a ser la raíz cuadrada de X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Y finalmente en el tramo 3 acá, la longitud de ese tramo va a ser raíz cuadrada de, sería LY menos Y2 al cuadrado más LX menos X2 al cuadrado también. Entonces eso es lo que hacemos acá. Calculamos la longitud del cable atirantado. Nos dan como datos, sí, la longitud inicial del cable. El cable tiene longitud inicial L sub 0. Entonces, obviamente, como está con fuerza normal de tensión el cable, se deforma y la longitud final L debería ser diferente a la longitud inicial L0, pero la diferencia va a depender de cuánto se deforma el cable, ¿no? De la deformación del cable. Si nosotros asumimos que la deformación es muy pequeña, entonces podemos despreciar esa diferencia. Y entonces f de h la podemos escribir, nuestra función no lineal, como la longitud final menos la longitud inicial, y eso tiene que ser igual a 0, asumiendo que cuando se atiranta el cable, despreciando la deformación por su fuerza de tensión, la longitud final queda igual a la inicial. Entonces f de h igual a 0 sería nuestra ecuación no lineal, donde f de h es esta L menos L0. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que todas estas ecuaciones las podemos escribir directamente nosotros, ¿no? B1 en función de H, B2 en función de H, Y1 en función de H y Y2 en función de H, ¿no? Todo eso se puede escribir y queda en función de H, ¿no? Y entonces aquí L también queda en función de H. Por lo tanto, esta es una función de H porque L mayúscula depende de H, ¿no? L de H menos L0 tiene que ser igual a 0. Esa será la solución. Esta es una ecuación de compatibilidad, entonces. Esta última es una ecuación de compatibilidad. Y
aquí vemos cómo se resolvió este problemita. Dimos como dato la longitud inicial del cable 12 metros, la distancia horizontal entre apoyo LX de 4 metros, la distancia en la vertical entre apoyos de 3 metros, punto de aplicación de la carga referido a este sistema que tiene el origen en el apoyo de la izquierda, X1, X1 es igual a 2 metros, X2 que está más allá, es 3 metros, la fuerza P1 aplicada en la coordenada de X1 es de 10 toneladas fuerza y P2 aplicada en la coordenada de X2 es 5 toneladas fuerza, esto de acá, no es metros, 5 toneladas fuerza. Bien, entonces vamos a resolver esto, como es un poco complicadito el grupo de ecuaciones que se tiene que trabajar, lo resolvemos por la bisección. También se puede aplicar la falsa posición, no hay ningún problema. Pero ya sea que apliquemos la bisección o la falsa posición o falsa posición modificada, necesitamos un intervalo, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es justamente lo que describimos en clase, ¿no? Hacemos un gráfico en un rango suficientemente amplio de nuestra ecuación. Esta es la f de h, ¿no? Esta línea curva es la ecuación de f, que depende de h. H está en el eje de abscisa. Y entonces vemos nosotros que intersecta al eje de abscisa en este puntito de aquí, que está entre 2 y 4. Esa es la raíz, ¿no? Aquí va a pasar de negativa a positiva la función f de h. Y entonces nuestra raíz se encuentra entre 2 toneladas de fuerza y 4 toneladas de fuerza. Entonces, una vez que uno define ese intervalo y establece la tolerancia, por ejemplo, de 10 a la menos 4, entonces puede aplicar la bisección. Y después de 11 iteraciones, si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 iteraciones. Después de 15 iteraciones, entramos en tolerancia, ¿no? Y aceptamos que la fuerza H es de 2.2465, redondeado a cuarto decimal, toneladas de fuerza, ¿no? Ese sería el resultado. Si ya tengo H, entonces yo vuelvo a mis ecuaciones, inmediatamente con H puedo calcular B1, que dependía de H. Luego, con B1 calculado, puedo calcular B2. Y luego, con B1 calculado, puedo calcular Y1. Está también H calculado, ¿no? Puedo calcular también Y2. Y calculé todo. Calculé todo, ¿no? Lo que necesitaba. Calculamos todo lo que se necesitaba y se resolvió completamente el problema de este cable atirantado. En la práctica, obviamente, esta condición L menor de 0 igual a 0 no es muy aceptable, sobre todo si la deformación del cable ya es significativa, que es lo que ocurre, ¿no? Generalmente, porque tenemos cables de longitudes de vano, cubriendo vano bastante grande. Y entonces el problema de despreciar la deformación ya es inviable. Entonces, hay también una nueva ecuación que se puede construir acá de compatibilidad, pero llevando en cuenta la deformación del cable. Eso lo vemos en estructura especial. Ahí llevaríamos en cuenta la deformación del cable y eso es mucho más realista. Bien, hasta aquí es nuestro examen primer parcial. Nuestro examen primer parcial involucra el tema de teoría de errores en la manipulación numérica, con polinomio Taylor fundamentalmente, y la segunda parte que es las ecuaciones no lineales, ¿no? Las ecuaciones no lineales. Tenemos también acá este listado de problemas. El título de nuestro PDF que está en la plataforma es Problemas con polinomio de Taylor, pero en realidad los 4 primeros son de polinomio de Taylor, que están resueltos acá. Ustedes pueden volver a ejecutarlo y chequear los resultados. Sería bueno que lo hagan. Y después están a continuación en el mismo PDF los problemas ya de ecuaciones no lineales. Tenemos 4 ecuaciones no lineales. La última es la de Van der Waals que está en el video. Y luego les voy a mostrar en un video ahí en la plataforma también. Esta es la ecuación de los gases ideales. Y cada una de estas ecuaciones está resuelta por todos los métodos que hemos estudiado.
Entonces ustedes tienen un montón de ejercicios para verificar. Aquí están todas las resoluciones. Cada ecuación resuelta por todos los métodos, ¿no? Y entonces no hay ningún justificativo para que no saquen buena nota ustedes en el examen parcial, cuya fecha la vamos a establecer después de Navidad. Ya conversaremos, va a ser en enero nomás, mientras espero que por ahí hay algún rezagado que se inscriba y aquellas cosas que pasan. Entonces en enero vamos a tomar el primer parcial, pero ya ustedes estén practicando. De aquí en adelante, como ya no hay dudas, a menos que aparezcan dudas cuando resuelvan estos problemas, avanzaremos a tema nuevo que ya no ingresa al parcial 1, sino que va a ingresar al parcial 2. El tema nuevo que viene a continuación es parte de álgebra lineal, ecuaciones, sistema de ecuaciones, matrices. Vamos a comenzar con ese tema. Eso ya va para el segundo examen parcial. Entonces, no sé si alguien tiene todavía algún comentario que hacer, alguna inquietud. Ingeniero, buenos días. ¿Pudiera explicar de nuevo el ejercicio del tirante, por favor? Es que entré un poco Claro. tarde. Entré al otro link de Zoom y me Ya, confundí. no hay problema. Gracias. Sí, ya no hay problema. Este es el problemita. Un cable apoyado, apoyo fijo en los dos extremos y colgado el cable, ¿no? Bueno, el cable obviamente no tiene rigidez inicial, entonces ni sabemos cuál es su configuración inicial, solo podemos imaginarnos cuál será la configuración final cuando está atirantado. El cable solo resiste fuerza normal de tracción, entonces momento flector en cualquier punto es igual a cero en el cable, ¿no? Entonces planteamos, como es usual, primero las ecuaciones de equilibrio, intentando calcular reacciones de apoyo. Entonces aquí está suma de fuerza en la horizontal igual a cero. Y como la única par de fuerzas horizontales son H1 y H2 en los dos extremos, resulta que H1 es igual a H2 y le ponemos el nombre de H a esa reacción. No la determinamos, pero sabemos que en los dos extremos es la misma. Y en realidad es la misma en cualquier punto del cable, ¿no? La componente de tensión en la horizontal es H, en cualquier punto del cable, por esta ecuación de equilibrio, ¿no? Que la podríamos haber hecho en cualquier punto del cable. Luego tomamos momento en el apoyo 2, y ahí entonces calculamos B1. Y B1 queda en función de H. Se va arrastrando la incógnita H. Esa es la incógnita final que va a entrar a la ecuación de compatibilidad. Porque obviamente esto no se resuelve, como vemos ahora, por ecuaciones de equilibrio, ya que estamos armando las ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de equilibrio con la suma de fuerza en la horizontal, y resulta que son equilibrio global, ¿no? Y resulta que hay 4 reacciones incógnitas, ¿no? Y entonces nos queda una pendiente, y esa va a ser H. Esa incógnita va a ser H, porque B2 también aquí depende de B1 y por lo tanto también depende de H, porque B1 ya dependía de H. Bien, hasta ahí ya sabemos que necesitamos una ecuación de compatibilidad. Entonces, para armar la ecuación de compatibilidad que se requiere, vamos a involucrar a las ordenadas de nuestra configuración del cable deformado, Y1 y Y2. Entre estos puntos extremos de las coordenadas, el cable permanece recto, ¿no? Atirantado y recto, porque estamos despreciando el peso propio. Entonces el cable permanece recto. Y bueno, para introducir a Y1 y a Y2, vamos a tomar momento por el lado izquierdo del punto de aplicación de P1 y momento por el lado izquierdo del punto de aplicación de P2. De esa manera van a aparecer Y1 como menos B1 sobre H por X1. Pero B1 ya sabemos que depende de H, ¿no? Y aquí está también H. Entonces Y1 queda en función de H. Y2, tomando ese momento por el lado izquierdo respecto del punto de aplicación de la fuerza P2, es igual a menos 1 sobre H por B1, etc. Y B1 sabemos que depende de H. Aquí está H, entonces Y2 también es función de H. Y ahora yo puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Puedo aplicar Pitágoras y calcular las longitudes de los 3 tramos. Tramo 1 más tramo 2 más tramo 3 va a ser la longitud total del cable
atirantado. Esta longitud total del cable atirantado la llamo L. Entonces aquí está por Pitágoras, calculada la longitud de cada tramo y sumado, ¿no? Eso nos da L, longitud del cable atirantado. Y yo conozco como dato inicial la longitud inicial del cable, es dato. Entonces, en este caso, nuestra ecuación de compatibilidad va a despreciar la deformación que sufre el cable y va a asumir que la longitud final en la configuración deformada es igual a la inicial. Entonces, L menos L0 va a ser igual a 0. Pero L depende de H, porque aquí están las Y, ¿no? Las Y1, Y2, y esas Y1 y Y2 ya vimos que dependían de H. Entonces, L es función de H. Entonces, aquí queda L menos L0, es la fórmula de nuestra F, ¿no? F que depende de H. Y tiene que ser igual a 0. Estamos buscando H para que esta diferencia, L menos L0, sea igual a 0. Y aquí está el cálculo ya de un ejemplo que se ha resuelto con el MATLAB. L0, 12 metros. LX, que es la distancia horizontal entre apoyo, 4 metros. LY, que es la distancia vertical entre apoyo, 3 metros. Coordenada X de la aplicación de la carga P1 es 2 metros. Coordenada X de aplicación de la carga P2, 3 metros. Entonces P1 10 toneladas de fuerza y P2 5 toneladas de fuerza. Aquí no es metro, es tonelada de fuerza. Bien. Ahora, el asunto acá es que vamos a usar un método de intervalo, ¿no? El más simple que se ocupó aquí fue el método de la bisección. Tiene bastantes iteraciones, pero es el más seguro de todos también. Y entonces lo usamos para este problema que es bastante complejo. Lo primero es determinar el intervalo. Y justamente aquí hemos hecho lo que hemos predicado en clase, ¿no? Hacer el gráfico de esa ecuación f de h, en un rango de h que he tomado acá entre 0 y 20. Es un rango estimado, ¿no? Y aquí encontramos nosotros ya el punto que corresponde a nuestra raíz, que es la intersección de f, gráfico que tenemos acá, con el eje x, que está en 0, ¿no? Y por lo tanto nuestra raíz se encuentra entre 2 y 4 toneladas fuerza. Adoptando una tolerancia de la menos 4, ya tenemos el intervalo, procedemos ya con la bisección. Y aquí están todos los resultados. Esto es bueno que ustedes lo repitan y vean cómo llegamos hasta el final, que redondando 4 decimales sería 2.2465 toneladas fuerza, la fuerza H, ¿no? Ahí termina el problema, porque una vez conocido H, yo puedo calcular todo lo demás. Puedo calcular Y2, que depende de B1, depende de H. En realidad comenzaría por B1, ¿no? Como calculé H, aquí ya tengo B1. Como calculé B1, aquí tengo B2. Y luego, como calculé B1 y H, tengo Y1. Como calculé B1 y H, tengo también Y2. Y está todo resuelto. Incluso la longitud final está atirantada. No sé si quedó claro para los que se incorporaron. Gracias. Ya. Entonces, yo los voy a dejar con todos estos problemas. Necesitan ustedes trabajar bastante. O sea, están resueltos, pero no simplemente utilizan la resolución de acá para verificar sus cálculos, ¿no? Deberían rehacer, o sea, cada uno de estos problemas vuélvanlos a resolver y solo chequen los resultados para comprobar que están yendo bien. Cualquier duda, entonces, en la próxima clase, que sería el lunes. Disculpe, docente, tengo una duda respecto al ejercicio. Los intervalos que usted tomó fue de 2 a 4, ¿no? Pero ¿será que también es posible Sí, tomar intervalos de 2 a 3? sí, sí. No hay problema. Siempre y cuando usted esté seguro que ahí adentro está la raíz, ¿no? Ah, ya, listo, gracias. Ya, ok. Entonces lo voy a abandonar y nos vemos el día martes. Yo supongo que el martes van a tener más dudas porque habrán resuelto. Sí. ¿Hay grabación, disculpe, de las primeras clases? Ay, ¿qué cosa? No le escuché bien. ¿Hay grabaciones de las primeras clases? Creo que no. Creo que no. A menos no sé si alguien la grabó, pero yo creo que no he grabado yo. Sí, hay. Sí.
Si alguien las tiene grabadas, pueden compartirlas. Bien. Entonces, el asunto es que, de todas maneras, toda la teoría está ahí, digamos, los PDF, ¿no? Lo único que he hecho yo prácticamente es leerles los PDF, digamos, también detallados. Y están los ejemplos. Entonces, todo el mundo puede hacer el seguimiento. La cosa es que no se duerman así mucho, ¿no? Que ya terminamos tema de examen. O sea, ya saben ustedes que estamos yendo al primer parcial, que involucra esos dos temas. Entonces, lo que quisiera es que trabajen para ver si tienen alguna duda concreta, ¿no? A veces aparecen ya cuando uno comienza a resolver los problemas. Y eso lo podemos ver entonces ya el día martes. Ingeniero, disculpe una duda. Perdón, ustedes el día lunes, ¿sí? Yo tenía una duda. Con respecto a la fórmula del método de la bisección, ¿no? Había una fórmula para determinar el número de iteraciones. No, sí, hay una fórmula así. El argumento del logaritmo natural decía exponente 0 y quería saber si es 0 porque no sale si es así. No, déjenme ver. En la fórmula de la bisección. N logaritmo de B0 menos A0 menos el logaritmo de la tolerancia sobre el logaritmo de 2. Sí. Esa es la fórmula. Mi duda es que si, como A y B son intervalos, ¿cierto? Al elevarse a 0 sería 1, ¿no? Y sería 0 ahí el argumento. Perdón, si diera 1, daría 0 acá, ¿no? Sí, sería 0. Sí. Y no hay De logaritmo. todas maneras, 0 menos el logaritmo de la tolerancia quedaría menos logaritmo de la tolerancia sobre logaritmo de 2. Debería dar, porque esa es la fórmula. Ya. Habría que probarlo. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Esa es la fórmula. Okay. Estaba hablando del examen, la fecha, ¿cuándo la...? Todavía no la fijamos. Vamos a conversar después de Navidad sobre eso. Ya. ¿Ya? Y de todos modos, ¿el examen sería de manera virtual o presencial? Al paso que vamos, probablemente va a ser virtual de nuevo, ¿no? Pero no le puedo garantizar eso. Así que prepárense porque depende de qué decisiones se vayan tomando, ¿no? Y cómo vayan evolucionando los contagios si siguen aumentando, si se disminuyen. Además ya están comenzando a vacunar en Europa. Y ya, no sé, o sea, a lo mejor las instrucciones son postergar los exámenes para más adelante, ¿no? Y hacerlo presencial. O sea, piensen que el examen va a ser presencial mejor. Lo ideal es eso. Estudien para un examen presencial. No vayan a tener sorpresas desagradables. Bien, jóvenes, lo abandono por acá entonces. Los dejo con todo ese montón de prácticas.